Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos el tema de medidas de tendencia central. Lo encontraremos en la situación 3 de pensamiento matemático 1. Y bien, antes de saber qué son medidas de tendencia central, primero debemos de entender qué es un parámetro estadístico. Y nos dice que es aquel número que señala el comportamiento de una población. Los más usuales son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahora sí. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos lo que es la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética nos dice que es el promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los datos que nos proporciona y al final lo vamos a dividir entre el total de datos. La moda sería aquel valor que se repite en un conjunto de datos, el que más se repite. Para la mediana va a ser aquel valor que exactamente se encuentra a la mitad de un conjunto de datos. Para el cálculo de la media aritmética en datos agrupados, será el cociente que resulta de la sumatoria del producto de las marcas de clase por la frecuencia y el total de datos. La X con una pestañita arriba significa media aritmética. Esa letrita, ese símbolo que vemos ahí que parece una E, significa sumatoria. Va a ser la sumatoria del producto de XY, que serían las marcas de clase, por FI, que es la frecuencia absoluta. Y al final, todo eso sobre el total de datos, que es N. Bien, aquí nos presentan un ejemplo para el cálculo de la media aritmética en datos agrupados. Nos piden determinar el peso promedio de una manzana de acuerdo a la siguiente tabla. El peso en gramos, claro. Como se dan cuenta, ya nos proporcionaron nuestra tabla con los datos necesarios, que son los tipos de clase que hay, que son 5, los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Lo primero que debemos de hacer es agregar una columna a nuestra tabla para obtener el producto de XY por FI. Entonces, el primer paso es obtener el producto de cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Como se les mencionaba, tenemos que agregar una columna que diga XY por FI y vamos a ir obteniendo nuestros productos. Para la primera clase sería 108 por 21 va a ser igual a 2268. La clase 2, 121 por 17 será igual a 2057. Posteriormente, 134 por 15 será igual a 2010. 147 por 17 nos da 2499 y por último 160 por 14 es igual a 2240. El paso 2 sería calcular la sumatoria de la columna de la frecuencia absoluta. Esto nos va a servir para encontrar el número total de datos, es decir, N. Y la sumatoria de la columna XY por FI, lo que calculamos hace un rato. Entonces, la sumatoria de total de datos es la suma de la columna de FI. Por lo tanto, vamos a sumar 21 más 17 más 15 más 17 más 14. Eso nos va a dar un total de 84 datos. La siguiente sumatoria es de la columna XY por FI. Es decir, vamos a sumar 2268 más 2057 más 2010 más 2499 y 2240. Esto nos va a dar un total de 11074. Ya obtuvimos nuestras dos sumatorias. El paso 3 dice que haremos la división de las sumatorias que obtuvimos, es decir, XY por FI sobre N, que es el total de datos. Entonces, sería 11.074 sobre 84. Al hacer la división nos debe de dar un total de 131.83, lo que quiere decir que la media aritmética del peso en gramos es de 131.83. Ahora analizaremos la mediana para datos agrupados y para datos no agrupados. Anteriormente mencionamos que la mediana es el valor central de un conjunto de datos cuantitativos. Pueden estar ordenados de forma creciente o decreciente. Para el cálculo de la mediana en datos no agrupados, dice que primero vamos a calcular ordenando los datos, es decir, conocido el número
de datos, el cálculo de la mediana puede presentar dos casos posibles. El primer caso, cuando la cantidad de datos es impar, la mediana corresponde al valor central y se obtiene aumentando una unidad al total de datos y posteriormente se divide en dos partes. Es decir, si me dio como total de datos 13, a eso le voy a aumentar una unidad y se convertiría en 14. Y el 14 lo voy a dividir en dos partes y nos daría 7. Entonces voy a buscar en mi lista ordenada el dato número 7. Para el caso número 2, si la cantidad de datos es par, la mediana se obtiene promediando los valores de los dos datos centrales. Es decir, si mi lista ordenada me dio 12 datos, voy a dividir ese 12 en dos partes y me va a dar 6. Ese va a ser mi dato número 1, dato número 6, más el siguiente dato, que sería 12 entre 2 y me va a dar 6, más una unidad sería 7. Entonces voy a buscar el dato 6 y el dato 7, los voy a sumar y al final los voy a dividir en dos partes. Nos presentan un ejemplo y nos dice, este ejemplo es para el caso número 1 y nos proporcionan la cantidad de pacientes que ha atendido un doctor en los últimos días. Vamos a determinar la mediana. El primer paso es contar y ordenar los datos en forma ascendente. Puede ser descendente también, como gusten. En este caso yo lo hice de forma ascendente. Mi primer valor es 1 y mi último valor es 20. Ahora voy a calcular la posición del dato central. Al yo contar mis datos, me dio un total de 11 datos. Como es impar, le voy a aumentar una unidad, entonces se va a convertir en 12. Y 12 sobre 2 me da un total de 6. Voy a buscar mi dato número 6. El primer dato es 1, el segundo es 3, el tercero es 3, el cuarto es 4, el quinto dato es 5 y el sexto dato es 7. Entonces, lo que quiere decir que mi mediana es 7. Para el caso número 2, nos proporcionan la estatura en metros de unos jugadores que conforman un equipo de básquetbol. Lo mismo, voy a ordenar y contar mis datos. ¿Sale? Como primer dato yo tengo 1.74 y como último dato tengo 2.02. Al contar mis datos me di cuenta que me proporcionaron la estatura de 12 jugadores, por lo tanto es un número par. Para su cálculo de la posición de los datos voy a dividir mi 12 entre 2, entonces me va a dar 6. Voy a buscar el dato 6 en mi lista ordenada. Para el segundo voy a volver a dividir 12 entre 2, me da 6, más la unidad que tengo que sumarle sería 7. Entonces voy a buscar en mi lista ordenada el dato 6 y el dato 7. El primer dato es 1.74, el segundo es 1.77, el tercero es 1.78, el cuarto es 1.82, el quinto es 1.83, el sexto dato, que es el que voy a ocupar, es 1.85, el séptimo dato, perdón, es 1.89 y hasta ahí quedo porque son los únicos dos datos que voy a ocupar, 1.85 y 1.89. Una vez teniendo esos dos datos los voy a sumar y al final los voy a dividir en dos partes. Entonces me va a dar como resultado 1.87 y la mediana de las estaturas de los jugadores es de 1.87. Bien, para el cálculo de la mediana en datos agrupados, a la tablita que nos proporcionen le vamos a agregar la columna FA, que corresponde a la frecuencia acumulada. Posteriormente vamos a dividir el número total de datos en dos partes. Recuerden que para el número total de datos sumamos toda la columna de F y el resultado que nos dé lo vamos a localizar en la columna de frecuencia acumulada. Una vez que ya tengamos esos datos, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula de la mediana, donde la M o la X, que tiene igual una otra pestañita ahí arriba como curveada, significa mediana. La LSI-1 significa límite superior de la clase anterior de la que contiene la mediana. FAI-1 significa la frecuencia acumulada de la
clase anterior a la que contiene a la mediana. AM vendría siendo la amplitud del intervalo de la clase. FI es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Veamos un ejemplo. Dice determinar la mediana de los siguientes datos agrupados. Tenemos la misma tablita que nos proporcionaron para el cálculo de la media aritmética, pero ahora calcularemos la mediana. Entonces, como primer paso dice que vamos a agregar a nuestra tabla la columna de frecuencia acumulada, FA. ¿Cómo vamos a llenar esa columna? Vamos a ir sumando poco a poco la columna de FI. Para la primera clase tenemos 21, entonces vamos a pasar tal cual el 21. Para la segunda clase vamos a sumar 21 más 17 y nos va a dar 38. Para la tercera clase vamos a sumar 38 más 15 y nos va a dar 53. Posteriormente 53 más 17 nos da 70 y 70 más 14 nos da como resultado 84. Así es como obtenemos los valores de la frecuencia acumulada. Para el paso número 2 vamos a calcular la sumatoria de la columna FI para obtener el número total de datos. Después lo vamos a dividir en dos partes y al resultado que nos dé lo vamos a buscar en la columna de FA al valor que más se acerque. En este caso nuestro número total de datos, si lo recuerdan, es 84 y 84 entre 2 nos da 42. Entonces ese valor de 42 lo vamos a buscar en la columna de FA, el que más se acerque. En este caso es en la clase número 2, que nos dio como frecuencia acumulada 38. Es el valor más cercano a 42. Para el paso número 3 nos dice que debemos obtener los siguientes valores. El primer valor que debo de obtener es el límite superior de la clase anterior. Si recuerdan, el dato mediano lo encontré en la clase 2, entonces la clase anterior sería la clase 1. El límite superior lo voy a ubicar en la columna de intervalos, entonces el límite superior de esa clase es 114. Para la frecuencia acumulada, igual, la clase anterior es la clase 1 y la frecuencia acumulada de esa clase es 21. Ahora, para la amplitud, ¿cómo voy a obtener ese valor? Me voy a ubicar en la columna de intervalos y ahí voy a obtener el valor más alto, el que sea mayor, que en este caso es 166. A eso le voy a restar el dato menor, que es 102. Una vez que ya haya restado, voy a dividirlo entre el número total de clases, que es 5. Al hacer mis operaciones me debe de dar como resultado 13 para la amplitud. Ahora bien, para la frecuencia absoluta, esa la voy a obtener de la clase donde encontré mi dato mediano. Entonces la clase que está subrayada con rojo es la clase 2 y la frecuencia absoluta de esa clase es 17. Una vez que ya obtuve todos esos valores, los voy a sustituir en la fórmula de la mediana. Entonces, LSI menos 1 vendría siendo 114. La amplitud es 13. El número total de datos sobre 2 es 84 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 21. Y todo sobre FI, que en este caso es 17. Una vez que ya tengo todos esos valores, voy a realizar mis operaciones. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. 84 entre 2 me va a dar 42, menos 21 va a ser 21. Ahora, eso que me dio lo voy a multiplicar por 13 y posteriormente lo voy a dividir entre 17. Entonces, 13 por 21 me va a dar 273 y 273 entre 17 me da como resultado 16.05. A ese resultado le voy a sumar el límite superior, que es 114. Entonces 114 más 16.05 me da como resultado 130.05. Por lo tanto, la mediana del peso en gramos de la manzana es de 130.05. Y así es como calculamos la media aritmética y la mediana. Gracias.